Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrinas, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Como me han llegado muchas preguntas o inquietudes de algunos tópicos mencionados en los últimos 2 videos, creo que voy a empezar a contestar estas inquietudes. Comenzaremos entonces a desglosar o a contestar esas preguntas. Y una de esas preguntas es que, ¿cómo es que el Adán era un ser formado de 2 géneros dentro de él? Y sé que es un tópico muy difícil de entender y yo diría que hasta de explicar, por lo menos para mí. Y entendiendo que es por eso que Pablo, cuando habla del matrimonio en Efesios 5:32, lo llama como el gran misterio. Trataré de explicar lo mejor que me sea posible y me tomaré mi tiempo dándoles la explicación total porque yo no tengo prisa. Para mí, lo más importante es que todos alcancemos la comprensión del mensaje de Yahweh, lo más claro posible. El resto se hará poco a poco a medida que el Señor nos los permita. Primero, permítame dar un poco de clase de gramática, que aunque no soy maestra precisamente de gramática, pero soy autodidáctica, me gusta leer mucho y estudiar mucho. Por eso sé un poco. En el hebreo, entre otros significados, que tiene la naturaleza del origen del Adán, significa raza humana y es un sustantivo plural masculino. ¿Cómo lo sabemos? Por su terminación en hebreo, que es im, que al tener esta terminación denota pluralidad. Al igual que en el español, cuando usted dice la frase la raza humana, sabe muy bien que, aunque está en singular, está hablando de una pluralidad, porque está hablando de un grupo étnico compuesto de hombres y mujeres. Para referirse a un solo hombre, en hebreo es ish. Así que ahí está la diferencia. Son 2 términos diferentes. Lo mismo pasa con el Adán, que en hebreo significa raza humana o seres humanos. Y estos 2 términos son plural. Y también es el nombre propio del primer varón. Lamentablemente la traducción no hace diferenciación cuando dice del hombre o del ser humano, como lo dice en el hebreo original. Y esto ha sido causa de malentendidos, ya que por mucho tiempo lo que se ha entendido es que Elohim creó a 2 seres. Primero creó al varón y después a la mujer, pero esto no fue así. Por lo tanto, en la escritura no se está refiriendo a un solo hombre, sino a la raza humana, como etnia, porque ella está compuesta de 2 géneros, hombre y mujer. Esto es muy sencillo. Solo espero haberlo explicado de una manera entendible. Leamos Génesis 1:26 y aclaremos un poco más. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya que estoy en el asunto, me voy a enfocar en 2 puntos que veo en este texto. Y quiero explicar qué son el hagamos y hombre. Comencemos con hagamos. Hagamos viene del verbo hacer, que está conjugado en el tiempo futuro imperativo de la primera persona plural. Esto quiere decir que es un mandato dado por el yo en plural. Hagamos, porque está dando una orden o sugerencia y se incluye al que da esa orden. Lo mismo sucede en el hebreo, que significa haremos, y se escribe naaseh. Y también tiene la misma conjugación. En mi entendimiento, cuando veo todos los elementos que envuelve la hechura del Adán, entiendo que Elohim le está hablando a la tierra, porque el hombre es parte de ella en su formación, porque la palabra Adán tiene como raíz Adamá, que significa tierra o suelo, de manera que la tierra sería la madre terrenal del Adán, y la madre espiritual sería la Ruá o el Espíritu Santo. Y esto es hablando espiritualmente. Entonces, esto me indica que ellos se refería a que Elohim, la tierra y el Espíritu Santo estaban planificando juntos hacer al ser humano,
a la imagen y semejanza de ellos. Pero aún no lo habían hecho realidad. Estaban en la etapa de la planificación, ya que el Adán tiene naturaleza terrenal y espiritual. Luego entonces el verbo hacer, conjugado en ese tiempo futuro imperativo, hagamos, nos dice que ellos estaban planificando hacer al Adán en un futuro. Y por esta razón podemos entender el por qué en Génesis 2:7 se menciona nuevamente este hecho. Pero que de acuerdo al verbo que se usa en el original hebreo, aquí se nos está diciendo que en ese momento que lo planificado se está haciendo efectivo. Y encontré la exacta traducción en la versión NBI que leo. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Al igual que en el original, sí está el verbo formó, conjugado en tiempo presente y en primera persona, indicando que fue Elohim quien formó al Adán. De manera que fue recién ahí cuando el plan se hizo realidad y se hizo el Adán carne. Fue aquí cuando el Adán existió. Y esta es la razón por la que muchos se confunden con estas dos narraciones, la del capítulo 1 y la del capítulo 2. Esto solo va a comprenderlo cuando lo estudie a la luz del idioma hebreo. Gracias a Dios por los que me enseñan esas diferencias idiomáticas, porque es conociendo la verdad que somos libres. Ahora, nuestro segundo punto es acerca del hombre. En español podemos leer que antes del sustantivo hombre está el artículo al, que está en singular, y se lee al hombre. Por eso se sobreentiende que estamos hablando de un solo hombre, o un solo ser, o una sola persona. Y por supuesto que todos vamos a entender que Elohim creó al varón primero y a él lo hizo a su imagen y semejanza. De acuerdo a esta frase, la mujer aún no ha existido, no ha sido creada ni formada. Y esto no es así. Yo le pregunto, honestamente póngase su mano en su corazón y contéstese a usted mismo. ¿Cómo usted puede entender aquí que Dios creó al hombre y a la mujer si no es eso lo que dice? Yo personalmente, al leerlo, sin contar con las enseñanzas preconcebidas, lo que entiendo es que Elohim, junto con alguien más, porque no especifica cuántos estaban con él ni quiénes eran, nada hace referencia al respecto, con él creando al Adán. Pero sí dice que entre todos ellos lo harían a la imagen y semejanza de ellos mismos, quien sea que sea ellos. Aunque yo les di mi entendimiento acerca de quién creo yo que eran ellos. Ahora, cuando usted lee este texto en el original hebreo, se lee diferente, pero lo leeré en la versión traducida que encontré, la cual fue traducida exactamente como está escrita en el hebreo. Y leo, Génesis 1:26, la primera parte. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ahora sí puedo entender que lo que Elohim creó aquí fue a la raza humana. Y fue a la raza humana que ellos hicieron a su imagen y semejanza, lo que incluye al género femenino y masculino. Y lo confirman en la segunda parte del mismo texto que leo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿De veras? Que entre más leemos, escudriñamos y estudiamos, más aprendemos, más cosas nos muestra el Espíritu de Dios. Y ahora comprendo algo que nunca había visto ni escuchado. Y es que la palabra crear, en hebreo que es bara, no solamente significa crear, sino que también habla de una creación en un proceso formativo. Y esto para mí es un wow, porque me confirma que aquí en este texto, Elohim estaba en el proceso de su creación del Adán. Estaba en el proceso de planificación y lo terminó creando en Génesis 2:7. Además nos revela este texto que Elohim creó a un ser con el título de humanidad, humano o ser humano, que aunque en español entendemos que lo creó a su imagen, pero en el hebreo trae más profundidad que simplemente hacerlo o formarlo a su imagen, ya que deben saberlo,
de tanto que yo les he repetido que imagen en hebreo es Selem, que sale de la palabra Sel, que significa sombra, lo que indica que el ser humano o el Adán fue creado para que sea como una sombra de su creador, su representante fiel. Por eso le dio la función de gobernar en la tierra, pero que tenía que seguir su guianza. Y en Éxodo 31, cuando Yahweh ordenó a construir el tabernáculo, el escogido, cuyo nombre es Betzalel, que significa a la sombra de él. Y él es el nombre de Yahweh. Él siguió al pie de la letra la orden dada para la construcción del tabernáculo por Elohim. ¿No es esto hermoso estudiar a la luz del hebreo? Y esto no es todo lo que imagen nos dice. Selem también sale de otra raíz que antiguamente era usada para expresar que esa figura representativa era como un ídolo o dios. Por lo tanto, es de esta imagen por la que nos podemos dar cuenta por qué Yahweh le dijo a Moisés en una ocasión que él le había hecho para el faraón Dios, Elohim. Es decir, Moisés representaba la misma presencia de Yahweh sin ser Dios. Y esto mismo es lo que sucede con todos los representantes que Yahweh envía en su nombre. Y en la última parte del texto dice macho y hembra los creó. Aquí nos deja saber que el Adán estaba constituido de un hombre y de una mujer. Y en mi meditación sobre este tema, el cual es fascinante, me vino a mi mente una analogía que no la había tenido antes. Y era visualizar esto del hombre y la mujer que están contenidos en un cuerpo. Imagínese a la matriz de una mujer, conteniendo dentro de ella un par de mellizos. Esos dos seres humanos están en un solo recipiente o en un solo cuerpo, pero son dos seres diferentes, con diferentes sexos o género, diferentes personalidades y con diferentes propósitos en la vida. Pero una vez que nazcan, cada uno de ellos tendrá también su propio nombre, su propio propósito y todo individual. Así fue que lo visualicé. ¿Y sabe qué? Algo para meditar. ¿No será que esta representación tipifica que el ser humano estaría dentro de otro ser humano para existir hasta que llegara la hora de ser separados cuando sean sacados de esa matriz? Interesante comparación, ¿verdad? Bueno, sigamos. Una vez que salimos de la matriz de nuestras madres, nos separamos de su matriz, de su cuerpo, para convertirnos en seres independientes e individuales. Es como un individuo separado de un cacún, donde cacún en español es un capullo, un nido, o un caparazón, o una matriz. Y para terminar con mi explicación, les diré que la terminología de seres humanos o Adán es utilizada en todo el libro de Génesis 1 y en el capítulo 2 hasta el verso 22, que es la primera vez que se menciona al varón como individuo. Es en la parte del final de Génesis 2:23 que leo. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Como verá, fue el mismo Adán al que antes Yahweh le había llevado a todos los animales del campo creados para que les diera nombres y propósito. Es cuando ahora el mismo Adán se dio cuenta que esta sí que es de su misma naturaleza. Esta sí que no es como los otros animales que Yahweh le había llevado anteriormente. Por lo tanto, fue el mismo Adán que hizo tal exclamación, porque del cuerpo del mismo Adán, ella fue sacada o construida. Por eso fue el mismo Adán quien la llamó mujer, que hasta el día de hoy esa parte se llama mujer, porque Yahweh había dado al Adán a los dos, a dar nombre a todos los animales, pero no le fue dada esa orden solo a uno de ellos, no, fue dada a los dos. Los dos son iguales mientras que permanecían unidos, porque si entendemos que fue el Adán al que Yahweh le dio la orden de dar nombres, entonces era a él, al mismo Adán, que le correspondía darle el nombre a esa parte que Yahweh
le estaba presentando ahora delante de él. Y por eso, al final del verso, fue la parte masculina que quedó solo, separado. Y por eso, por primera vez en toda la Escritura se le llama varón. Porque el ser humano se dio cuenta que ella había salido de él. La otra cosa que notamos aquí es que hasta este momento solo se menciona al varón con su propio nombre, Adán, y a ella se le llama solo mujer. Y esto sucede así porque hasta ahora ella no tenía un nombre personal. Darle a ella el nombre le correspondía al mismo Adán. Continuemos entonces. Génesis 2:25 dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí podemos ver 2 o 3 cosas importantes. Vemos que una vez que Yahweh los separó, dice la Escritura que ambos estaban desnudos, tipificando a los niños recién nacidos, que nacen desnudos, que tampoco tienen vergüenza, al igual que Adán y su mujer, tipificando el estado del nacimiento de los niños, que nacen de igual manera, santos, puros y sin malicia. Aunque de igual manera que en Adán y la mujer estaba la naturaleza terrenal, asimismo están en los niños recién nacidos. Que está descrita cuando se dice que estaban desnudos, ya que para la palabra desnudo en hebreo es arom, que viene de aram, que significa astucia o instintos naturales. Esos instintos estaban dormidos, pero que esos instintos se despertaron cuando cayeron en desobediencia, que es cuando aparece la serpiente. Como ya he explicado en videos anteriores, ella representa en realidad a la parte emocional del ser humano, sentimental, terrenal o carnal, que aún no se había despertado. Y fue por eso que Yahweh le había advertido que debían trabajar y guardar el jardín donde Él mismo los había puesto. Pero jardín tipifica nuestra salvación, nuestro lugar seguro y protegido, que mientras hubiera esa relación de comunicación con Yahweh, ellos estarían siempre conectados y guardados. De manera que lo que tenían que guardar y cuidar era esa relación espiritual que tenían con Yahweh. Y Yahweh les acababa de dar una ley espiritual. No comerán del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no podían permitir dejar salir esa parte interna, esa parte terrenal, que aunque era innata en ellos, tenían que cuidar y vigilar que no saliera a la luz, porque podía manifestarse en cualquier momento. Pero Yahweh fue justo y se los advirtió para que dominaran y se autocontrolaran, practicar el autodominio, y solo podía ser posible manteniendo esa relación con Yahweh. Y ahora Pablo nos lo explica de esta manera en Romanos 7 del 14 al 21 que leo. Sabemos en efecto que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y después de esta advertencia, la Escritura nos muestra que la serpiente sale al escenario. Y de ella dice en Génesis 3:1 que leemos: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Que para serpiente en el hebreo es nakash, que además ella es la que tipifica esa malicia innata de nuestra naturaleza terrenal, de la que Yahweh los acababa de advertir. Y como el jardín del Edén es la parte espiritual a cuidar y guardar, fue en el jardín del Edén que ese instinto terrenal susurró a sus oídos para que se manifieste y venza a la parte espiritual que también había en ellos. Y al vencer esa parte carnal,
reinó lo terrenal sobre lo espiritual en el mundo. Ahora ya no gobernará el Adán sobre el mundo, porque al vencer la parte adámica o terrenal, le dio autoridad a su naturaleza, que es la llamada el mal, a reinar. Ahora ellos no serán los príncipes de la tierra. Ahora será su naturaleza terrenal la que reinará, el mal, o lo que muchos llaman Satanás. El mal será el que dominará de ese momento en adelante en las emociones, sentimientos e intelecto del ser humano, porque ese es el lugar donde el mal siempre susurra en nuestros oídos, porque es ahí el lugar donde tomamos nuestras decisiones. Es el mal operando en ellos que hacen que nuestra naturaleza terrenal se levante contra los preceptos divinos, porque fue el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal lo que cerró nuestro entendimiento, tal y como lo dice el significado de la palabra árbol: cerrar los ojos, dar un mal consejo. Le cerró nuestro entendimiento y a todo lo que venga de Yahweh. Y aún ahora es de ella de la que nos tenemos que cuidar y guardar. Y por esta razón Adán y Eva fueron echados fuera de ese jardín, y Yahweh mismo los envió al lugar que ellos habían escogido vivir, al mundo, donde lo que dominaría de ese momento en adelante para tomar sus decisiones serían sus deseos carnales, terrenales, que llegaban a sus mentes. Leamos el juicio de Yahweh. Génesis 3 del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Yahweh dijo a la serpiente, que ya sabemos que representa a nuestra parte animal, que por haber hecho esto, pero ¿qué es esto? Bueno, esto es por haber permitido que sus instintos naturales terrenales, que le susurraron en sus oídos o en su mente, que es el lugar donde se determinan nuestras decisiones, se despertaran contra el mandato de Yahweh. Y por no haber estado apercibidos y guardián de ellos, los dejó manifestarse. No detuvo a sus pensamientos, los dejó fluir, y ahora sus pensamientos serán los peores enemigos del ser humano. Porque es en ellos que las tentaciones aterrizan. En ellos se manifestará la guerra espiritual, y son los que siempre tratarán de gobernar sobre nuestras decisiones más que cualquier otra parte de nuestro cuerpo terrenal. Ellos los dominarán a todos. Y esto es lo que representa la parte donde dice entre todos los animales del campo. Y Romanos 1 del 24 al 32 dice: Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas,
sino que incluso aprueban a quienes las practican. Nuestra mente es el campo de batalla y nuestras malas decisiones serán las que nos arrastrarán por causa del pecado que cometemos. Y Romanos 8, del 7 al 8 dice claramente: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Además le dijo que de la mujer saldría un hijo que le pisaría su cabeza. Porque como dije antes, es en la cabeza que batallamos nuestras guerras entre el bien y el mal. Y ese hijo de la mujer sería el que vencería a esos malos pensamientos, esa rebeldía contra los designios de Yahweh. Y fue así como ese hijo vencería a esa parte del ser humano y al mal que lo dominaba en tomar sus decisiones. Y Romanos 12, del 1 al 3 nos dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino son transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Que ahora todo tiene sentido? Y esa fue la naturaleza que salió a flote. Esa naturaleza terrenal susurró en sus emociones, en su intelecto, la desnudó. Esa es la parte que Yahweh puso en enemistad entre las emociones y el intelecto de la humanidad. Pero una de las simientes de esa mujer sería la parte que pisaría la cabeza de donde sale ese mal y lo vencería. Por eso que Santiago 4:4 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De aquí, es decir, de vuestras concupiscencias, las cuales batallan en vuestros miembros. Está muy claro. Hasta que, después del confrontamiento por causa de la desobediencia, el varón da nombre a su esposa, Eva. Y lo leo en Génesis 3:20 que dice: El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y desde aquí, la Escritura comienza a llamar al varón por su nombre personal, Adán. Le dejó el mismo título de la raza como nombre propio. Leamos Génesis 5 del 1 al 2. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que los seres humanos fueron creados, Dios los creó a su propia imagen. Los creó hombre y mujer, y los bendijo. Ese mismo día los llamó seres humanos. Todo esto que les he platicado está apoyada a través de toda la Escritura. Y con esto terminamos con nuestra meditación de la semana, que espero sea de gran provecho espiritual para todos. Recuerden que los amo. Por favor, no olvide que nadie le lea las Escrituras. Léalas, escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente, solo se las confirme. Comparta, suscríbase, toque la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras de curiosidades bíblicas. Bendiciones. Shalom, shalom.